Venga, que estamos de vuelta en la tarde de hoy aquí en Granada TV, en PTV Granada. ¿Cómo andan ustedes de idiomas? Es una pregunta que, oye, pues no sabemos, ¿no? Algunos irán mejor, otros peor, unos dominarán un idioma, otros otro, como segunda lengua extranjera me refiero, o como primera lengua extranjera, porque es cierto que quizá en edad de aquellos años 70, 80, el francés era una lengua muy común en las escuelas. Luego ha ido perdiendo relevancia, protagonismo en beneficio del inglés, que a día de hoy pues lo ocupa prácticamente todo, para el día a día prácticamente, ¿no? El francés era un idioma, como digo, pues muy habitual en el día a día de los españoles, sobre todo en la escuela, y a día de hoy el inglés le ha ganado el terreno. Precisamente para eso, para reivindicar o para conocer un poco, mejor dicho, lo que reivindica la asociación, mejor dicho, Federación Española de Asociaciones de Profesores de Francés, tenemos con nosotros al presidente de Andogalia Granada, que es pues eso, una asociación de profesores de francés que buscan que ese protagonismo perdido del idioma vecino pues vuelva a recobrarse, o por lo menos a ir equiparándose poco a poco al inglés. Manuel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fernando Herrero y Andreu de Segundo, ¿qué tal? Muy bien, un placer recibirte aquí en el plató de Granada TV. Creo que alguna vez lo hemos compartido. Sí. Decorado de Zona Deporte, sí, ¿verdad? Sí, para hablar hoy de nuestro Granada Club de Fútbol, del Covirán, etcétera, etcétera. Hoy venimos a hablar de un tema muy distinto, en un programa distinto e incluso con el plató cambiado. Bueno, así que también es agradable recibirte aquí. En clave distinta, pero bueno, siempre es un placer venir a esta casa. Yo te agradezco a ti, a todo el equipo, bueno, pues la invitación y la muy buena disposición para recibirme aquí. Esta oportunidad que es magnífica, y bueno, pues al final hablar un poquito, explicar un poquito qué es lo que hacemos desde Andogalia, por qué lo hacemos, cuál es nuestro recorrido, nuestras reivindicaciones, y al final, bueno, pues como te digo, un puntito interesante el hecho de estar en contacto con, bueno, al final con la sociedad granadina, sociedad andaluza también, ¿por qué no? Y que, bueno, pues que se inspiren un poquito de estas reivindicaciones. Reivindicaciones, ¿no? Me quedo con esa palabra, que es lo que, bueno, reivindicaciones o tratar, como decía yo, de que el francés vuelva a cobrar, ¿no? Ese protagonismo que tenía hace años. Mis padres, por ejemplo, hablan mejor francés que inglés, porque es lo que han estudiado en el colegio en esos años, 70 tardíos, 80, incluso 90 ya en la universidad. No mis padres, pero sí las siguientes generaciones. En los 90 ya nacimos tú y yo, o sea que ya ahí en la universidad nuestros padres ya no estaban. ¿Por qué pierde protagonismo el francés y por qué queréis que lo vuelva a ganar? A ver, nosotros partimos de la base de que yo represento, ahora mismo soy circunstancialmente, ahora te explico lo de circunstancialmente, presidente de la Asociación Andogalia Granada, que es la asociación de profesores de francés de toda la provincia, que a su vez forma parte de Andogalia Andalucía, en la que también está Andogalia Málaga, Andogalia Sevilla y Galiadir, que es la asociación de Cádiz, de la cual, por cierto, también formo parte porque, circunstancialmente, también, como empecé allí a trabajar, allí, también, bueno, pues también formo parte, ¿no? Todas ellas, al final... falta ser presidente de las dos a la vez, ya sería... No le quite ese puesto a mi buen amigo Antonio Gallego, que además es el presidente a nivel nacional de la federación, que es la que engloba, Federación Española, que es la que engloba a todas las asociaciones, que son, creo que son 20, 21 asociaciones, me baila ahí un número, a nivel nacional, ¿vale? Entonces, bueno... al final no somos más que profesores de francés que nos agrupamos en torno a una idea, en torno a nuestro gremio, ¿no? Simplemente una forma, pues, de tener vínculo con el resto de compañeros y compañeras en el sentido de apoyarnos en el día a día, tener al final, bueno, pues concursos, participaciones, digamos, a nivel asociativo, lo que es vida asociativa, tenemos jornada de formación, jornada a nivel nacional, como las que hemos tenido en Granada aquí hace un par de meses, o un mes y medio, y bueno, y también, pues, ¿por qué no? Efectivamente, volviendo a lo que decíamos, reivindicar esa posición del francés que
desgraciadamente está perdiendo. No va, o no vamos, por supuesto, como profesorado de francés, no vamos en contra del inglés en absoluto, porque al final, como lingüistas y como amantes al final de este tipo de plurilingüismo, entendemos que el inglés es absolutamente necesario. De hecho, es la lengua o el idioma mayoritario a nivel mundial, a nivel internacional, en todos los sentidos. Sin embargo, creemos que ya el inglés es un requisito. Antes era un mérito y un requisito, pero lo que te hace diferenciarte es una segunda lengua extranjera. En este caso, francés. Bueno, nosotros somos de francés, pero también hay zonas en las que el alemán también es predominante. Yo di alemán durante mis 4 años de la ESO en el instituto, fue mi segunda lengua extranjera. Eso sí, no me pidas ahora tampoco florituras con el alemán. Entiendo. Pero fíjate, y luego a nivel también, la zona de Extremadura, zona de Huelva, también limítrofes con Portugal, pues también tienen portugués. Entonces, ¿qué quiero decir? Que defendemos un poco esa idea, aparte de todo lo que es la vida asociativa, defendemos esa idea de la necesidad de que los chavales y las chavalas, chiquillos de primaria, de secundaria, bachillerato, estudien y se formen en una segunda lengua extranjera, ¿no? Al final, entendemos que es algo básico, ¿no? Por tanto, esa es la lista de cositas en las que nos movemos en la asociación, ¿no? Como digo, vida asociativa, concursos, jornadas y, por supuesto, todo lo que redunde en la situación. ¿Por qué ha perdido oposición? Bueno, simplemente es algo meramente social, es decir, el inglés se ha ido imponiendo, es decir, segunda mitad siglo XX, principio del siglo XXI, evidentemente el inglés ha cogido un impulso que no lo desbancas de ahí en ningún área, ¿no? En ningún campo. Es decir, para moverte en cualquier punto del mundo, en cualquier sector económico, empresarial, tienes que saber inglés. Tú lo sabes mejor que nadie, quiero decir, que al final. Desde luego. Entonces, bueno, pero, como te digo, una segunda lengua extranjera siempre es mérito y siempre es lo que te hace esa diferencia. Porque inglés habla todo el mundo, pero una segunda lengua extranjera no, y en eso estamos. Al final lo que tú estás diciendo un poco, ¿no? Que no se trata de desbancar al inglés, sino que el alumnado tenga la opción, ¿no? Sobre todo, de estudiar esa segunda lengua extranjera. Ya no es que se le imponga, sino por lo menos que tenga la opción, porque me comentabas que ahora en el currículo actual, yo ya hace muchos años que dejé la vida académica y no sé exactamente cómo está, pero me comentabas que es obligatoria solamente en un curso de la etapa secundaria y que en el resto es optativa, y en algunos centros ni eso, ¿no? Ni se oferta siquiera. Claro, a ver, te explico. Ahora mismo es obligatoria en quinto y sexto de primaria, solo 1 hora semanal en los colegios, y luego en secundaria solo es obligatoria en primero de eso, que son 2 horas semanales. ¿Qué pasa? Que segundo, tercero, cuarto de eso, primero y segundo bachillerato es una asignatura optativa. Es de oferta obligatoria, que eso es lo que la ley actual, la LOMLOE de 2020, nos obliga, es decir, obliga a que todos los centros oferten obligatoriamente una segunda lengua extranjera. Como digo, la inmensa mayoría del territorio español es el francés, pero que se oferte. Problema, que luego al final, como las competencias en materia educativa están también muy divididas por cada autonomía, y cada autonomía también hace un poco lo que más le conviene o lo que decide, en el concreto caso de Andalucía, que es que nos trae aquí, bueno, pues en Andalucía el problema que tenemos es que la consejería a día de hoy, digamos, el ministerio a nivel nacional implica con esa ley implica esa oferta obligatoria, pero la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía nos pone a competir con asignaturas que no voy a entrar en el caso de ninguna, no voy a mencionar ninguna porque no quiero desmerecer a ninguna, porque como digo, aquí no vamos en contra de nada, sino en favor de algo, ¿no? Entonces, nos pone a competir con asignaturas cuyo currículo en la inmensa mayoría de casos pertenece a asignaturas principales o troncales, como puede ser lengua y literatura, como puede ser geografía, historia, etcétera, etcétera, tecnología. Pues nos pone a competir con ese tipo de asignaturas que son, bueno, pues una serie de asignaturas, en algún caso, pues con una fama de, ¿por qué no decirlo?, de facilonas, de asignaturas, bueno, pues que lo atractivas, al final son jolines, hay algunas que son interesantes para el alumnado, yo lo entiendo desde el punto de vista del alumnado, pero claro, no te generan o no te dan lo que te puede dar una asignatura como una segunda lengua extranjera o como en este caso francés, ¿no? Entonces,
competimos un poco en desventaja, ¿no? ¿Qué pasa? Pues lo que reivindicamos, lo que estamos intentando y en eso estamos luchando día a día y estamos, bueno, pues haciendo lo que podemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra pequeña experiencia, que al final nosotros no somos ni políticos, ni somos activistas, no somos más que profesores de secundaria, es decir, pero lo que pretendemos es que sea en la medida de lo posible al menor plazo posible, bueno, pues que sea obligatoria a ser posible en toda la secundaria. Toda la secundaria, hablamos hasta el bachiller incluso. La Hombre, segunda... si fuese bachillerato incluido sería una bendición. Pero si fuese obligatorio de primero a cuarto de eso, ya sería una maravilla. Pero bueno, ya en mi época, que es la misma que la tuya, porque creo que somos de la misma quinta. Sí. Yo soy un poquito más viejo que tú, pero unos meses, ¿no? Pero dentro del mismo año, ¿no? Por lo tanto, cuando yo te digo que hacía alemán era optativa. Yo la cogí porque me apetecía, pero la otra opción era taller de matemáticas en primero y segundo, que era como un refuerzo. Una manera, ¿no?, de reforzar la asignatura de matemáticas, y en tercero y cuarto de la ESO, cultura clásica. Era el tema de latín y griego, pero no solo entrando en el idioma, sino también en aspectos de la cultura, de la sociedad romana y griega, sobre todo, evidentemente, ¿no? ¿Cómo reivindicáis todo esto que estáis haciendo, ¿no? Porque estamos hablando de qué es lo que pedís, qué es lo que reivindicáis, ¿cómo lo hacéis? Bueno, la federación lleva ya muchos años luchando. Bueno, Andogalia es una de las decanas a nivel nacional. En Andalucía la primera, ¿no? En Andalucía la primera, desde el año 81, es la primera asociación de profesores de toda Andalucía, y fue uno de los bastiones fuertes cuando se implantó el bilingüismo aquí a principios de a finales de los 90, a principios de los 2000. De hecho, yo formo parte de la primera promoción bilingüe de francés en primaria, que empezó en el año 2000 en el Colegio Ser Alvira, y luego ya que se prolongó, en principio estaba en el HLA, en el Hermenegildo Daza, y luego ya pasó al Instituto Generalife, que es donde yo cursé la secundaria, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se va haciendo eso? Desde el punto en el que se está perdiendo esa situación, se han movilizado profesores, nos hemos movilizado profesores en cuanto a manifestaciones, recogida de firmas. Nos hemos reunido, yo me reuní junto con mi compañero Antonio Gallego hace 2 o 3 meses con un director general en Sevilla, la consejería. Nos hemos reunido también en el Congreso de los Diputados con la portavoz de la Comisión Parlamentaria de Educación, en materia de educación del Partido Socialista. En fin, estamos moviéndonos en todos los sentidos, es decir, tocando sindicatos, tocando partidos políticos, tocando, es decir, todas las puertas que podamos tocar, porque al final esto es como digo, esto es un tema multidisciplinar que nos afecta a todos, pero claro, los sindicatos, por ejemplo, pues como es normal, también fomentan o no quieren desmerecer a otros compañeros o compañeras de otras materias, como es natural, ¿no? Pero al final lo que queremos hacer ver es que, por un lado, la ley a nivel nacional nos deja un poco con un pie cubierto y el otro al aire, es decir, nos genera esa oferta obligatoria que está bien, que es un logro, pero nos deja un poco al libre albedrío de que cada comunidad autónoma pues haga lo que quiera, lo que estime, ¿no? Y en este caso, pues en Andalucía, bueno, pues vemos que necesitamos un pasito más, necesitamos una apuesta todavía más decidida. Se dará el caso en muchos centros, que a lo mejor hay un alumno que quiere coger esa segunda lengua extranjera. No sé si se te ha planteado el caso en tu experiencia ya como docente, de que haya 1 o 2 alumnos en todo el centro que quieren esa segunda lengua extranjera, que pueda ser el francés. ¿Se le facilita a un profesor? ¿Se le incita a que cambie de opinión? ¿Qué es lo que se hace? Según el centro, generalmente se le debe poner. Es verdad que hay centros en los que se exige que tenga un mínimo de 15 personas. No en todo es así, porque el año pasado, por ejemplo, en el centro en el que yo trabajé, en la provincia de Almería, había grupos de tercero o cuarto de eso que a lo mejor no llegaban a ese cupo de 15 personas, pero salía un grupo y, bueno, pues con menos personas, pues... el tema, como te digo, es fomentar... Casi que con menos personas, casi mejor. El aprendizaje del alumno va a ser mejor, casi como una clase particular. Evidentemente, no. De hecho, esa es una de la bajada de la ratio de alumnos y alumnos y alumnas de alumnado, es una de las máximas reivindicaciones de todo el profesorado en global, ¿no? Pero, honestamente, el profesorado de segunda lengua extranjera no nos queremos quitar alumnos, no queremos seleccionar este sí, este no. Queremos cuantos más mejor, evidentemente, porque al final ya no es un tema
que nos beneficia a nosotros como profesores, sino que es un tema de futuro. Es que al final le están quitando opciones a los chavales y chavalas de nuestro futuro de tener pues unas mejores condiciones laborales, unas mejores opciones, salidas laborales. Es decir, bueno, tú lo sabes bien, yo he estado 5 años trabajando, casi 6 años y pico, viviendo y trabajando en Francia, gracias a que aprendí francés en su momento. Es decir, al final, todo esto va en detrimento de ese futuro y de ese capital humano que tenemos en el país, ¿no? Y en Andalucía en concreto. Máxime en Andalucía cuando tenemos una provincia, una comunidad tan dedicada al turismo, tan dedicada a los servicios públicos, es decir, el sector terciario. Y al final se le está quedando descolgada una parte importante de la población, los que van sobre todo a centros públicos de enseñanza, que pues no compiten en igualdad de condiciones con chicos europeos en los que sí se le exige una segunda lengua obligatoria. ¿Qué respuesta estáis teniendo en esas reuniones de las que me hablas, con sindicatos, con políticos? A ver, es verdad que ellos no te van a decir, pues esto que me cuentas no vale para nada, ¿no? Evidentemente no, siempre te van a decir al final es un poco el prejuicio que tenemos un poco de los políticos, ¿no? Que siempre te dicen que sí y luego no hacen nada, pero ¿qué es lo que os dicen y con qué sensaciones salís vosotros también de esa reunión? La sensación es que no estamos pidiendo nada que se vaya de la lógica. No. Es decir, es algo que es contra natura, que al final, bueno, España es, junto con Suecia y Turquía, los dos únicos países en los que no se fomenta una segunda lengua obligatoria de toda Europa, toda la Unión Europea. Entonces, estamos viendo un punto en el que, como digo, lo que se pide entra dentro de la lógica. No es nada descabellado, al contrario, ¿no? De hecho, cuando nos reunimos al final en el cara a cara, que es cuando se entienden las cosas, sí, la gente nos dice, si evidentemente lo que nos pedí es absolutamente normal y lo entendemos. Lo que pasa es que, claro, al final hay muchos intereses, hay una serie de circunstancias y de dificultades a la hora de elaborar una ley, de elaborar un currículo a nivel andaluz, los decretos, en fin. Honestamente, tuvimos buenas sensaciones en las reuniones que tuvimos en el mes de febrero, pero claro, todo eso, de hecho, nos dijeron que, bueno, que el tema, que nuestra causa, por llamarlo de alguna forma, ya es algo que está sobre la mesa, que no es una reivindicación, que bueno, que sobrevuele, que tal, que se dice, que se cuenta. No, digamos que es algo que ya tangente, que se han dado cuenta bueno, pues que ahí hay algo que hay que arreglar. Es decir, ahí hay un desfase en la educación pública que hay que arreglar y en eso estamos, ¿no? Lo que hace falta, como digo, ese puntito más, ¿no? Ese impulso, ese refuerzo en el que la ley se está cumpliendo, a nivel andaluz la normativa se está cumpliendo, pero necesitamos que haya cambios, que se cumplan. Bueno, entre otras cosas, no lo hemos mencionado antes, hay un tratado bilateral franco-español en el que se exige o se solicita que los dos países fomenten el estudio el idioma obligatoriamente del otro, ¿no? En Francia se está cumpliendo, pero bueno, se lleva cumpliendo desde hace años. Es decir, en Francia, un niño que llega al equivalente de primero de eso tiene que elegir obligatoriamente si se hace español o alemán, aparte de inglés, por supuesto. De inglés, sí. En España eso no pasa, ¿no? Entonces necesitamos que se cumpla ese tratado, que se ratifique y que se ponga en marcha. Al final, es una cuestión de perogrullo. Le estamos quitando el futuro, le estamos quitando parte de las opciones de su futuro a estos niños, ¿no? Por no hablar, a estos niños y niñas, a los estudiantes. Por no hablar, evidentemente, también del problema a nivel que es secundario, que aquí, evidentemente, el tema educativo es la importancia de las niñas, de los estudiantes. Por no hablar del tema de recursos humanos a nivel de profesores. Es decir, bueno, yo soy interino, yo llevo 3 cursos, los últimos 3 cursos yo no he dado francés a seca con un horario normal. En los últimos 3 cursos he dado, este curso no doy francés directamente, el anterior di un puesto mixto francés. A pesar de mi traducción e interpretación de francés. Sí, en mi caso sí, pero yo este año no estoy dando lengua francesa, circunstancialmente. El año pasado di francés e inglés, un puesto mixto. El año anterior di una media jornada, es decir, yo desde el curso 21-22 no imparto francés de forma normal, ¿no? Sí. Yo soy, entre comillas, casi de los recién llegados a este gremio porque llevo pocos años aquí en Andalucía, aunque ya mi carrera docente viene de lejos. Pero hay
compañeros, hay profesorado que, bueno, con muchos años de tiempo de servicio, se están viendo que o no tienen puestos, o se ven desplazados de sus lugares, o, en fin, es decir, es un problema también a nivel de recursos humanos claro, a menos alumnado que necesita profesorado, menos se requiere profesores. Sí, eso por puede ser tanto, un problema también un poco común a todas las asignaturas optativas o a muchas de ellas, ¿no? Evidentemente, profesores de lengua y literatura, de matemáticas, de ciencias sociales y ciencias naturales van a ser necesarios siempre, porque son asignaturas absolutamente obligatorias en todos los centros de nuestro país. claro. El resto, pues una vez se empiezan a ofrecer unas asignaturas que ya depende del alumno elegirla o no, pues si no tienes las horas suficientes como ti, ¿no? Te complementan con otra asignatura, etcétera, etcétera. Yo no sé si incluso os habéis llegado a plantear asociaros también o hacer un frente común, por así decirlo, con asociaciones de profesores de otras asignaturas para reivindicar un poco lo mismo, Es que, en este último sentido, de lo que estamos hablando de la optatividad, ¿no? Exactamente. Es que las asignaturas optativas, el resto de asignaturas optativas, forman parte, su profesorado, quiero decir, forman parte de esas asignaturas principales o globales, no sé cómo las llamado, troncales, en fin, lengua y literatura, tecnología, al final son matemáticas también, biología, geografía, historia, son ese profesorado el que como especialista en esa materia ejerce de profesor en esas asignaturas optativas con las que compite francés. Ahí es donde voy. Por ejemplo, en literatura universal pertenece al claustro de lengua y literatura, ¿no? Historia del arte al de historia, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Claro, y el de Es decir, ahí se queda un poco, hay asignaturas, es que no quiero mencionar ninguna porque no quiero que ningún... No, los ejemplos los he puesto yo. Ya. Nadie te diga a ti. No quiero que ningún compañero se sienta atacado porque no ese es el objetivo. Nosotros, insisto, no vamos en contra de nadie, sino a favor de nuestra causa, que es la que consideramos justa y necesaria, ¿no? El tema es ese, ¿no? Que al final los especialistas de francés nos estamos viendo abocados en muchos casos a dar o a impartir asignaturas o materias que no son de nuestra especialidad, lo cual también va en detrimento del alumnado. Bueno, una compañera mía del instituto, del colegio y tal, está en la provincia de Huelva dando música y dando inglés. Y oye, ella encantada de la vida porque dice, ostras, es que estoy trabajando. Sí, pero está dando música, está dando inglés. Pregunto yo desde el desconocimiento, ¿cómo puede dar música a una profesora de francés? ¿Con qué base, ¿no? ¿Con qué, quiero decir? Ese es el tema. Ese es el tema. Yo no puedo dar una asignatura de la que no... es complicado. En la que no me he formado. Es complicado. Hombre, en todas las asignaturas te puedes formar y tal, pero evidentemente nunca la vas a dar como un especialista. Obviamente. Jamás. Es decir, yo me puedo poner a dar una clase de literatura y me puedo medio defender, pero evidentemente jamás la voy a dar como alguno de mis profesores si hablamos de Gustave Flaubert o de Víctor Hugo, igual se te da mejor. Pues tampoco porque fíjate, porque yo no soy filólogo, yo soy de traducción. Entonces, era una broma, entiendo. Trayendo el tema del idioma, evidentemente. A lo que voy es que ese es el tema, ¿no? Al final, y es todo una bola. Tenemos profesorado impartiendo materias que no son de su especialidad, generando evidentemente las consecuencias que eso puede generar en el alumnado. Sí. Y viceversa, ¿no? Al final, el alumnado que no se motiva, el alumnado, en fin. Necesitamos, yo desde aquí hago un llamamiento, primero, a toda la clase política para que haga un ejercicio de reflexión y que piense que en el mundo multicultural, diverso, plurilingüe en el que nos movemos, no solo en España, es que globalizado, ahora mismo estamos absolutamente globalizados, es decir, a nivel idiomas, es de perogrullo que los niños y niñas andaluces no puedan estudiar obligatoriamente una segunda lengua extranjera en toda la ESO, en toda su formación secundaria, al menos, ¿no? Hago también un llamamiento a esas familias que muchas veces pues, son las que deciden si poner la cruz a la hora de hacer la inscripción, la solicitud de matrícula de los cursos escolares, que también haga un ejercicio de reflexión y diga, bueno, ¿qué es mejor para mi hijo, para mi hija de cara a futuro? Que ejerza ahora, o que curse ahora, mejor dicho, una asignatura, digamos, facilona, que le puede generar buenos resultados y tal, o una asignatura que a lo mejor le exija un poquito más académicamente, pero que a largo plazo le va a dar mucho más. Yo, por ejemplo, te decía antes, yo formo parte de esa primera promoción bilingüe del año 2000 en el Colegio Sierra Elvira y le estoy infinitamente agradecido a mi madre, porque cuando yo tenía 8 años... Claro, evidentemente ahí deciden los padres, no deciden el niño. Ese es el tema. Ofertan esa posibilidad
Y en mi caso, pues fue mi madre la que dijo, bueno, pues para empezar, tercero de Por ahí primaria. te vino el amor al francés. Porque, Claro, porque diste esa sí, asignatura, por ahí porque entré. tu madre puso la X, como tú dices. Exacto, marca la X, ¿no? No, entonces, claro. En vez de la declaración de la renta, La- pues casi es más importante esto, ¿eh? Hombre, te diré. Entonces, claro, yo empecé en lo que era el equivalente, bueno, lo que es en su momento sigue siendo tercero de primaria, hasta segundo de bachillerato he cursado francés, luego la carrera también, pero bueno, eso ya fue decisión mía, pero han sido una serie de años los que he acabado con una formación magnífica, de la cual estoy plenamente agradecido. Insisto, el punto inicial a mi santa madre, y luego el resto de profesorado que he tenido magnífico, tanto en el Colegio Sierra Alvira, con el Instituto General IFE, la carrera por supuesto también, pero quiero decir, por eso, ¿no? Por esa decisión, ese pequeño punto de inflexión en el que, y te da un plus, ¿no? Y que al final... Abre abanicos, desde luego, eso desde luego, porque Ostras. son asignaturas que no tienen nada que ver con ninguna otra, no están relacionadas con ninguna otra asignatura que se pueda ofertar en el, Claro. en el No, de hecho, colegio o en el instituto. la única o prácticamente la única cuyo currículo es exclusivo es Sí, francés. fíjate. O es la segunda lengua extranjera. Las demás, todo, insisto, sin querer meterme en ningún caso concreto, todas pertenecen a un currículo, digamos, englobado en otras materias, ¿no? Entonces, al final es una cuestión también de sentido común. Insisto, es un tema de sentido común que necesitamos, por un lado, la reflexión de la clase política para que esto se pueda modificar y que haya ligeras modificaciones en ese sentido. Por ejemplo, bueno, como estar en Canarias, que tienen segundo y tercero de eso obligatorio. Bueno, pues es algo. En Murcia también, gobernada por el mismo partido que aquí en Murcia con respecto aquí el PP en Andalucía, ¿no? También tienen hasta segundo de eso. En Aragón ahora, por ejemplo, están sacando una PNL, una propuesta no de ley. También en Madrid. A nivel nacional también tenemos el Partido Popular que se ha medio comprometido en ese sentido, ha presentado una propuesta no de ley, esperemos que con buen recorrido para poder modificar, ¿no? Pero necesitamos, como digo, por un lado, el refuerzo y el apoyo a nivel político y el refuerzo y el apoyo a nivel de la familia con un poquito de reflexión a nivel de futuro. Esta asociación de la que tú me has hablado, que eres el presidente, lo has dicho al principio, se trata o trata temas como estos que llevamos un buen rato hablando, pero también organiza, ¿no? De vez en cuando eventos como el que tuvo lugar en Granada el pasado mes de marzo, si no me equivoco, finales de marzo, donde prácticamente pues, toda esa Federación Española de Asociaciones de Profesores de Francés estuvo aquí, con incluso la presencia de la embajadora de Francia en nuestro país, Sí. pues para seguir formando, ¿no? Y para poner puntos en común, entiendo, de todas esas asociaciones. Totalmente. Fueron una jornada magnífica que celebramos de la mano de la Universidad de Granada y del resto de asociaciones a nivel nacional, evidentemente con el apoyo. Fueron una jornada organizada no por Andogale Granada. Andogale Granada fue, digamos, la anfitriona, la asociación anfitriona, pero fue la Federación Española a nivel nacional la que lo organizó, ¿no? Pero eligió Granada, por algo sería. Bueno, eligió... Por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Decidió Granada. Como dice aquel, ¿no? A ver, eligió Granada porque Granada siempre es una ciudad muy atractiva desde el punto de vista lingüístico, cultural, social, que vamos a hablar, ¿no? Acabaron todos encantados, es decir, a nivel vino gente, bueno, vino la propia embajadora a la clausura, vino personal de la embajada, vino personal de la presidenta de la Federación Internacional, el antiguo presidente de la Federación a nivel español, es decir, hubo una serie como digo, ¿no? Se hizo equipo, ¿no? Al final fueron unas jornadas no solo de formación para profesorado, fueron 200 y pico inscritos, más todos los invitados, es decir, al final fueron unas jornadas muy interesantes en las que no solo se ofertó esa formación, como digo, en materia docente para el profesorado de francés, sino que también pues, sirvió de eso, ¿no? De intercambio, de lo que es la vida asociativa, al final, como decimos entre comillas, ¿no? Llorar las penas de cómo está la situación. Y bueno, pues fíjate, quieras que no, fue muy enriquecedor. En la clausura final, de hecho, delante de la propia embajadora, pues se leyó un manifiesto, el presidente Antonio Gallego leyó un manifiesto en el que, bueno, pues se hicieron públicas esas reivindicaciones y, bueno, ni más ni menos que lo que pedimos y lo que exigimos que haya un apoyo también institucional, ¿no? Aprovechando la coyuntura, bueno, pues entendemos que con el apoyo no solo al final de la base de la base, que es el profesorado, pero sino también todo lo que sube hacia arriba, jerárquicamente pues haya un apoyo en esta causa.
Pues esa justo era lo último que te iba a preguntar sobre ese manifiesto que me acabas de contar. Así que brevemente te voy a hacer la última. Te pido porfa que seas breve porque nos quedamos ya sin tiempo casi. ¿Está bien aprender idiomas con las apps del teléfono móvil o no? ¿Cómo? Aprender idiomas con la app del teléfono móvil. Eso siempre es una herramienta, pero nunca va a ser suficiente. Puede ser la base, ¿no? Nunca puede ser un complemento, a lo mejor, no, claro, sobre todo para el tema del vocabulario, ¿no? Evidentemente, todo eso bienvenido sea. Al final, herramientas como esas, o sea, herramientas ahora mismo a nivel digital, todas las que quieras, aplicaciones, páginas web, podcast, vídeos, bueno, todo ese tipo de información, todo eso es magnífico, pero eso debe ser un complemento. Al final, lo importante es que haya un sustrato ahí, una persona que sea la que te vaya guiando en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? No podemos centrarnos solo en, bueno, como ya tengo la herramienta de la app que me enseña que la palabra tal. No, vamos a ver cómo se usa esa palabra, cómo se pronuncia, en qué contexto se usa, en qué contexto no. Yo siempre cuento lo mismo. Yo cuando llegué a Francia a vivir, a París, yo hablaba francés, entre comillas, perfectamente. Pero cuando llegué allí me di cuenta que no tenía ni papa de idea de francés. Es decir, yo iba con un nivel B2, de no sé qué, con el diploma, esto, lo otro. Pero yo llegué allí y al final lo que habla en el día a día te das cuenta que no tienes ni idea, ¿no? Y es in situ cómo se habla. Por tanto, por eso digo que lo académico es una cosa, pero luego hace falta un sustento en físico. Manu Ruiz, presidente de Andogalia Granada, muchas gracias por habernos visitado y habernos contado un poco cómo está ese tema, ¿no?, de la segunda lengua extranjera, basándonos sobre todo en tu caso, que es el francés. Muchas gracias. El agradecimiento es mío, Fernando. Un placer y nada, de verdad encantado de haber podido compartir estos minutitos con vosotros, haber podido contar y espero que haber hecho, si llego al menos a hacer reflexionar a una familia o a un político de los que deciden estas cosas, a la señora consejera, pues mira, o a la señora ministra de Educación, pues sería ideal.